Esto lo hacemos para que los jóvenes que ya llevan más de 25 años de novios se animen a casarse. Muy bien, felicidades. Quisimos hacer esto porque nos empezamos a dar cuenta desde hace ya tiempo que obviamente, como les decía, no todos podemos estar en la boda de los que se van casando, pero todos podemos estar en una reunión como esta y podemos felicitarles. Y si tú los viste al final, acércate, felicidades, Dios te bendiga. Luego te regalo tu lavadora, luego te traigo tu refri. Ahí apúntame, yo te lo doy. Pero acérquense a felicitarlos, ¿verdad? Creo que es algo de familia que tenemos que, no solamente en el día de la boda, sino en medio de la iglesia, fomentar nuestro cariño para las nuevas generaciones. Bueno, si me regalan monitores, se los voy a agradecer, porque oigo puro eco. Siento que el cielo me está hablando. Bueno, hoy quiero compartir un tema. Miren, no sé si por el momento de la vida en el que estoy, que no estoy viejo ni acabado, pero no tengo 16 años. Y comienzo de pronto a pensar y a ver hacia atrás, veo mucho hacia atrás. A veces uno de mis hermanos, el mayor, me escribe y me recuerda cosas. Me dice: hermano, recuerdo cuando salíamos a evangelizar y cantábamos en los pueblos, en las iglesias. Yo era un niño cuando les he platicado esto, él ya era un joven. Y me acuerda él de cosas y me dice: Dios nos ha guardado, Dios ha sido fiel, qué bueno que sigues sirviendo a Dios, sigue adelante. Y siempre me envía un mensaje de ánimo. Pero eso me hace pensar necesariamente en el pasado. Cuando eres muy joven no tienes mucho pasado, ¿verdad? O sea, si yo le pregunto a algún joven: ¿cuál es tu aflicción? Dices: el examen de química. Y dices: bueno, pues apenas saliste de la secundaria y no entendías química, y ese era tu problema más grande que podías enfrentar, o tal vez otro. Pero cuando va pasando la vida, sí empiezas a prestar atención hacia el pasado. Y el mensaje de esta tarde le he titulado así: una mirada al pasado. Ahora, ¿por qué lo hago? Porque dentro de los recuerdos que yo mismo tengo de lo que ha Dios hecho y he podido vivir en la vida que Dios me ha dado, desde luego encuentro la vida de la iglesia. Me ha tocado ver diferentes etapas en la vida de la iglesia. Yo transicioné de una iglesia tradicional, de las más antiguas en México, como es la iglesia metodista. ¿Algún metodista por aquí? ¿No? Bueno, entonces soy yo el único. Y la iglesia metodista sigue funcionando. Yo transicioné de la iglesia metodista a la iglesia neopentecostal, se le conoció así, que son las iglesias que surgieron hace unos 35 años, 40 años. Y estas iglesias tenían un corte pentecostal, pero no exactamente como la iglesia pentecostal antigua. La iglesia pentecostal antigua tenía características muy particulares. Por ejemplo, las mujeres se sentaban de un lado, los hombres de otro. Las mujeres no se pintaban. Gracias a Dios que ya se pintan ahora, que no se pintaban. Las faldas de las mujeres estaban 2 metros abajo de sus talones. Siempre vestían así. Y la iglesia neopentecostal ya no observaba eso, pero comenzaba a tener rasgos de esa iglesia pentecostal: los dones del Espíritu Santo, hablar en lenguas, ¿verdad? En fin, después de esa transición de la iglesia tradicional a la neopentecostal, empecé a ver lo que pasaba en la iglesia en aquellos años. Una de las cosas que empezó a cambiar en la iglesia de aquellos años, pues fue la música, la alabanza. Hoy en día disfruto la música nueva que hay. Si soy honesto, no consumo mucha música ya, casi no compro ni escucho o descargo música cristiana. No lo hago, me dedico a otras cosas. Prefiero ver enseñanzas, estudios, porque es la labor que estoy haciendo. No digo que no lo oiga, pero cuando yo estaba todo el tiempo en la música, claro que consumía música de alabanza. No había para descargar, tenías que comprarlas, tus CDs o antes tus cassettes, ¿verdad? Tenías que ir a la librería y comprar tu cassette nuevo de Marcus Witt. El primero salió en 1987, imagínense, 88.
Y, y yo comencé a ver todo eso, ¿no? La música. Entonces, hoy que veo en el presente, de pronto miro hacia atrás y es inevitable el que podamos tener referencias en nuestra vida cuando miramos atrás, ¿no es cierto? A veces vas al guardarropa y sacas tu pantalón y lo abres y te queda aquí. Ay, algo pasó. Pues ¿de cuándo es? Pues es de hace 15 años. Ay, hace 15 años parecías templo, ahora ya pareces catedral, ¿no? Pero te quedaba. Sacas tu saco y te lo quieres poner y te lo pones y ya pareces el oso de peluche que te aprieta los hombros. Y tienes que mirar hacia atrás y ves el saco y dices, yo cabía ahí. Ahí cabía. En el caso de los hombres, las mujeres, ellas siempre se mantienen igual toda la vida, ¿no? Pero los hombres cambiamos. Y empiezas a mirar con el pasado cómo estás en el presente. Y se hace importante de vez en cuando, queridos, echar una mirada al pasado. Sí, tal vez alguno de ustedes me va a decir, pastor, la Biblia dice, no traigamos al presente las cosas pasadas. Pero ese versículo está hablando de otra cosa. Ese versículo está hablando de recordar que Dios va a hacer grandes cosas. De no solo pensar en lo que hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto y que quebrantó al ejército. Y ahí Dios le dice, yo haré cosas nuevas. Lo que estaba diciendo es, no voy a hacer lo mismo que hice en aquel tiempo de sacarlos de Egipto, pero voy a mostrar mi mano grande y poderosa sobre ustedes. En ese contexto dice, no traigas al presente las cosas pasadas. Pero claro que el pasado es un gran maestro para nosotros. El pasado es una gran referencia para nosotros. De hecho, gracias al pasado que tienes y que tengo, estamos hoy aquí, con todos los aciertos y desaciertos que hemos cometido. Entonces hoy, lo que quiero es solamente ponerles en la mesa y proponerles por qué o para qué traer al pasado algunas ideas. Que de vez en vez te sientes y mires el pasado, el día que le entregaste tu vida a Cristo, el día que hiciste tu voto o tu compromiso con tu profesión, o el día que comenzaste el otro día les decía en un lugar que me salió un recuerdo. Ya ven que Facebook ahora es medio chismoso y te recuerda cosas del pasado. Y me salió un recuerdo del pasado que decía, es un privilegio que sea mi pastor. Y dije, ay, yo pensé que era una de hoy. Y decía, recuerdo de hace 7 años. Y veo quién es y dije, ya no está conmigo. Y no sé si sea un privilegio todavía ser su pastor, pero ya no está. Nota, no se despidió cuando se fue. Y tú dices, algo pasó. Porque de pronto en el pasado, cuando nos casamos, recién los que acaban de pasar, decimos, te voy a amar, y ya los ojos hasta visco hacemos cuando estamos delante de las novias, te voy a amar toda la vida. Qué buena risa, se acordó del pasado, qué buena broma. Y cuando pasa el tiempo, la mera verdad es que a veces no queremos amar, como dijimos ese día. Se vuelve complicado, difícil la situación, y la idea de mirar al pasado es, hey, ¿qué pasó con el voto que hiciste? ¿Qué pasó con lo que dijiste? ¿Qué pasó con la convicción que tomaste en el pasado? Y por eso creo que es importante. Ahora, antes de ir ya a los pasajes, hay en mí un interés, una preocupación, no una aflicción. Una preocupación es pensar en hacer algo, porque de vez en vez veo que la iglesia, viviendo en su presente pero olvidando su pasado, de pronto hay cosas que pueden no valorar en su vida, que pueden no tener claro en su vida. Les decía hace rato a los jóvenes, cuando teníamos solo Biblias de papel, pues tenías que saber en dónde estaban los libros de la Biblia, para que cuando te dijera el pastor, vamos a buscar Mateo, no anduvieras en el índice, ni anduvieras en las fotos de los mapas hasta el final, empezarás a buscar ahí. Hoy en día la tecnología, que es buena, de pronto nos hace daño, porque si miras al pasado hay cosas que hoy no hay, que eran buenas del pasado, ¿verdad? Por ejemplo, antes te sentabas a comer sin celular en la mesa y te dedicabas a estar con la gente. Hoy en día, los de la primera reunión, ustedes no, pero los de la primera reunión tienen el celular en la mesa y están comiendo y les llega un mensaje y lo están viendo.
O han visto a los jóvenes que están platicando en la sala de su casa por medio de su celular. Yo recuerdo que un día me pasó con mis hijos que estaban riendo. Les digo, ¿de qué se ríen? Nada, estamos platicando. Yo dije, por celular platicando. Yo les he dicho muchas veces que a mí me encanta que se vaya la luz, porque a todos nos quitan la tecnología y nos hacen ir hacia el pasado y decir, a ver, cuando no hay luz, ¿qué hacemos? Pues platicamos, contamos historias de terror, aunque sea, pero platicamos algo. Mi abuelita era mala, hermanos. Cuando se iba la luz me decía, mira, esa sombra parece y me empezaba a espantar la abuelita canija. Por eso no me gustaba quedarme en su casa cuando me decía mi mamá. Pero bueno, el asunto es que el pasado en la iglesia es bueno que lo conozcas. Te recomiendo que leas historia de la iglesia para que veas cómo ha llegado la iglesia a este tiempo, las cosas que han pasado. Por ejemplo, hoy nosotros estamos aquí, pero que la iglesia está aquí representa la vida de hombres que fueron muertos por predicar a Jesús. Personas que dejaron sus familias para llevar el mensaje del evangelio a otros lugares, a otros países, a otros lugares, a otros territorios. Y hoy estamos disfrutando el presente, pero significó el amor y la pasión y la entrega de personas que hoy están acá, ¿verdad? Imagínate que hoy llegara algún mártir y viera las iglesias y decir, oye, ¿por qué la gente no llega temprano a la iglesia? Pues es que está lloviendo. Y decir, oye, a mí me costó la vida seguir a Jesús. Y mirar al pasado nos ayudaría un poco, ¿no es cierto? Para saber cómo estamos viviendo el presente. Les quiero leer 4 pasajes, si me acompañan, por favor. Vamos a leer primero Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 5. Por ahí voy a comenzar. Este pasaje lo conoces seguramente. Y la invitación de esta tarde es: tómate el tiempo para echar una mirada al pasado cercano, al de medio plazo y al de largo plazo. Ahorita les voy a platicar algo que a mí me pasó, para que sepan por qué es que de repente hago algunas cosas. Dice el versículo 2, yo sé todo lo que haces. Imagínate que Dios te habla hoy de manera directa. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba a las pretensiones de esos que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Hasta aquí diríamos, wow, qué buen reconocimiento. Y hace una pausa. Pero tengo una queja contra ti. Parecería que ante tal descripción no habría queja. Es como si, esposo, tú llegaras a tu casa y la esposa te dijera, mi amor, reconozco tu esfuerzo por nosotros, que trabajas día y noche, que dejas de ver tus partidos de fútbol para estar conmigo, que ya le dejaste de ir a la América porque yo le voy a las Chivas y me amas a mí. Y luego te dijera, pero tengo contra ti que no recoges tu ropa. El hombre diría, oye, la ropa, pero yo trabajo todo el día, pero yo traigo dinero. Sin embargo, Dios nos deja ver que aunque hay cosas buenas, nunca es demasiado, nunca está de más señalar aquellas cosas que pueden enturbiar o que pueden hacer grises las grandes cosas en la vida. No para hacernos sentir mal, sino para estar bien. Entonces dice el pasaje, pero tengo una queja contra ti. No me amas. Fíjense bien, no está hablando de no hacer cosas, está hablando de lo que no se ve, está hablando del interior. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. La versión 60 dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Me gusta esta versión porque incluye el amor a Dios como el amor entre nosotros, como creyentes, como familia de Dios. Y luego dice, mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías cuando, al principio, ¿verdad? ¿Las están leyendo? Sí. Ok, ¿no? ¿Qué pasó, chicos?
Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré el candelero de su lugar entre las iglesias. El Señor primero reconoce y dice: tienes esto, tienes lo otro, eres sabio, sabes discernir, sabes leer a los que son mentirosos, apóstoles fraudulentos, ¿verdad? Haces trabajo, pero no cualquier trabajo, arduo trabajo, ¿verdad? Y hace una pausa y dice: pero tienes esto. Y luego le dice: mira al pasado, porque le está diciendo: haz las obras, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. ¿Qué es lo que está haciendo en esta porción de la Biblia? ¿Qué es lo que nos invita? ¿Por qué mirar hacia el pasado? Porque solo, queridos, cuando miramos hacia el pasado tenemos la oportunidad de saber si hay algo a lo que tenemos que volver. Imagínate que hoy Dios te hablara como esposo y te dijera: ¿te acuerdas cuando le abrías la puerta a tu esposa al entrar a la casa, al subir al auto? Y el Señor te dijera: tengo esto a favor tuyo, trabajas por tu casa, te esfuerzas, has trabajado más, has buscado mayores beneficios para tu familia, todo eso lo has hecho bien, pero tengo algo que decirte: ya no tratas igual a tu esposa. ¿Cómo no, Señor? Le doy gasto. Sí, pero antes le abrías la puerta. Uy, qué silencio. Antes dejabas que se sentara ella primero a comer antes que tú. Siéntate a comer, por favor. Y le ofrecías el lugar, no sé, estoy hablando de los esposos. Ahora, imagínate en la iglesia, pues, la vida de la iglesia. Que el Señor te diga: mira, qué bueno, eres constante, vas a la reunión, estás haciendo lo que haces, te has mantenido con paciencia en la vida, en la fe de Jesús. Pero tengo esto contra ti, que las cosas que hacías al principio ya no las estás buscando. No estoy hablando de hacerlas igual, estoy hablando de buscar la esencia. Por ejemplo, al principio querías orar, ahora te cuesta orar. Al principio querías leer mi palabra, ahora leer la Biblia se vuelve un tanto perezoso, cansado, y ahora ya no lo quieres hacer. Antes querías estar en medio de aquellas cosas que te involucraban. Antes te preocupaba que alguien conociera a Jesús y fuera salvo. Ahora ahora piensas y dices: bueno, el Señor ha de salvar al que Él quiera. Y el Señor nos recuerda: mira hacia el pasado. ¿Cómo haces las cosas del pasado? ¿Por qué? Porque solo así te vas a dar cuenta si hay algo a lo que tienes que volver. Y luego dice el principio o la lectura que hicimos: vuélvete a mí. Fíjate bien lo que estaba diciendo el Señor: lo que estás haciendo ya me estás desenfocando de lo que estás haciendo. Vuélvete a mí. Y luego dice: y ahora haz las primeras obras. Algunos de ustedes tal vez se preguntan: ¿por qué de repente ahora hay gente que me dice: no sabía que usted tocaba la guitarra? Hay otros que me dicen: no sabía que cantaba. Bueno, le hacemos el intento. Otros me dicen: no sabía que tocaba el piano. Y alguno de ustedes no sabe por qué lo hago. No lo hago por el gusto de hacerlo, nada más, aunque es un gusto. Yo me pongo la guitarra, me subo. Me pongo en el piano, me subo al piano. Se va a ir muy feo. Me pongo al piano y hagan de cuenta que mi cerebro empieza a segregar endorfinas y dopamina y no sé qué más. Me viene una emoción muy especial. Pero ¿saben por qué lo hago? Porque un día estaba yo cantando allá abajo y el Señor habló a mi corazón y me dijo: ¿por qué has dejado de cantar? Y a veces uno se vuelve muy propio, ¿no? Señores, que ya soy el pastor. Ahora me toca predicar. Ahora es el ministerio de la palabra. Y el Señor me llevaba a meditar en aquella ocasión, ya tiene un rato. Me dijo: no, toda nuestra relación entre tú y yo comenzó a solas, cantando tú a solas conmigo. Hoy en día, cada vez que tú me veas aquí tocando la guitarra, además de que lo hago con gusto, además que es un deleite poder hacerlo,
Lo hago porque un día me di cuenta que ya no lo hacía y que no había razón para no hacerlo. Ahora, a mis 54 años casi, le digo a Dios, ahora voy a cantar más, porque muy probablemente tengo menos tiempo para hacerlo. Por la voz, por la edad. Dice Aramis que a los 55 ya empieza uno a atrofiarse. Eso es broma, es broma. Solo lo hago con Aramis. Y cuando lo hago pensando, porque es bueno echar una mirada al pasado. Yo puedo cantar hoy canciones, ¿cuáles gustan? Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. ¿Qué sigue? ¿Puedo cantar esa? ¿O puedo cantar? Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre, que me ama, así con tierno amor, que me ama, su nombre es Jesús, alabaré, hasta ahí. Ahora, cuando me acuerdo del pasado, me acuerdo que cantábamos y en la iglesia donde yo iba nadie tocaba. Y si no iba el que tocaba el piano, nada de que hoy no va a haber alabanza. A capela. ¿Quién empieza? Empieza el hermano. Juntos, ¿no? Empezamos juntos, sí. Alabaré. Y cantábamos sin guitarra, sin piano, sin órgano, sin acordeón, sin armónica, sin nada. Y empezábamos a cantar ahí. Yo tengo un amigo. Y nuestro único instrumento era este: las manos. Y hoy en día veo a veces a una iglesia, ustedes no, pero veo a veces a alguna iglesia que si no hay música, no hay ganas de cantar. Y yo veo el pasado y digo, no necesito música para cantar. Necesito la pasión adentro para cantar. Y cuando tengo esa pasión, yo veo que hay, gracias a Dios que tenemos un bello equipo de música y trabajan y hacen su parte. Pero ¿y qué si yo les dijera, chicos, descansen en julio? No se preocupen, la iglesia sabe cantar sin música. Porque podemos mirar al pasado y decir, del pasado nos enseña que no se trata de cuántos músicos hay, se trata de que haya gratitud, reconocimiento, honor en el corazón para desear cantarle a Dios y celebrarle con todo el corazón. Por eso estas canciones me hacen recordar. Y cuando Dios me dijo, ¿por qué dejaste de cantar?, me empecé a dar cuenta que tenía que volver a cantar. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dado un don, me ha dado una gracia y sé que lo necesitamos usar en medio de la iglesia. Y de repente vas al pasado y yo le decía a Dios, es que ya son muchos años, Señor. Comencé a cantar a los 5 años, ya van a ser 50 de cantar, ya mis cuerdas necesitan descansar. Hasta que empiezas a ver a otros y dices, bueno, Pepe Aguilar no era hermano de la iglesia, pero cantó hasta los 80. Y luego el otro cantó hasta los 70. Y dije, Señor, ¿por qué me estoy, como diríamos en Tepito, rajando a estas alturas de la vida? Señor, necesito seguir cantando y si la voz se me va a acabar, que se me acabe cantando y no diciendo, Señor, la quise guardar, sino la puse en tus manos para anunciar el evangelio, para predicar, pero también para decirle a la iglesia. Y no necesitamos mucho, para cantar a Dios. Podemos cantar otra vez y esta canción dice, yo tengo un amigo que me ama, dice sus palmas. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama, sí, con tierno amor. Que me ama,
Su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, Dile a alguien, tú tienes un amigo que te ama. Su nombre es Jesús, que te ama, que te ama, que te ama, que te ama así con tierno amor. Que te ama, que te ama. Su nombre es Jesús. Sí, apláudele a Él por su gran amor, claro. ¿Cuántas personas conocí entrar a la iglesia y entregar su vida a Cristo porque una canción decía, tú tienes un amigo que te ama? Una canción tan sencilla. No tiene toda la belleza que hoy puede tener con tanta música y tanta tecnología que hoy hay, ¿verdad? Cantábamos así, a capela. Ya cuando alguien aprendió a tocar la guitarra, pues empezabas a tocar la guitarra y podías cantar canciones con la guitarra y podías alabar a Dios y podías decir cosas después con la guitarra como, ¿se acuerdan? Yo ya no me acuerdo. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Ahora, esas canciones se ponían más interesantes porque ya tenías que leer la Biblia para entenderlas. ¿Las bodas? ¿El Cordero? ¿Qué va a haber, barbacoa? ¿O qué va a pasar? Ahora ya tenías que leer la Biblia para entender lo que cantabas. Y entonces decía la canción, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré. Y con una guitarra se armaba y empezaba ya la gente a... Y ya empezó. Y tenemos que ir al pasado porque algunos de ustedes no conocen ese pasado. Es decir, que la iglesia fue aprendiendo que alabar no era cantar, que alabar era descubrir el corazón del Señor, que alabar era conectarse con la grandeza suya, que alabar era fortalecerse en un acto de fe. Y por eso cuando salíamos de las reuniones, adiós, adiós, Dios te bendiga, porque salías todo lleno de eso. Y de pronto hoy puedo mirar congregaciones que tienen todo en el presente, pero le falta brillo a sus ojos. De decir, estuve en la iglesia, estuve con los redimidos del Señor, estuve con la gente que Dios ha transformado, estuve al lado de milagros, porque Dios ha hecho nuevas criaturas a esos que se sentaron a mi lado. Y de repente pareciera que llegamos al cine y salimos como después de ver una película, pero cuando miramos el pasado nos hace recordar que estar en el presente ha significado el amor, la gloria, el poder, la bondad y la misericordia de Dios sobre nosotros. Y entonces cuando vemos al pasado,
podemos saber a qué cosas regresar. Si a ti ya no te emociona estar en las reuniones, necesitas volver al pasado y conectarte con ese pasado. Quiero decirles que hace algunos años yo estaba a punto de renunciar. Yo decía, ya no quiero, Señor. Ya han sido muchos años. Y hoy lloro porque me di cuenta lo tonto que fui al decir, Señor, ya estoy cansado, ya han sido muchos años. Y de pronto miras a las nuevas generaciones y los ves con los ojos brillando y soñando y diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y empiezas a decir, no puedo matar la ilusión de esos. Necesito volver al pasado y regresar a aquellas cosas que me hagan volver a lo que siempre ha sido básico: mi amor a Dios, mi compromiso con Dios, y reconocer que yo soy y valgo porque Él me ha dado valor en todo lo que hago. Necesitamos mirar al pasado, queridos. Hace unos años atrás, cuando mis hijos eran niños, me dijeron, Dios me dijo un día del niño. Me tocó orar por ellos. De pronto bajé y estaban ellos ahí. Casi nunca me pasaba eso, y ese día estaban ahí. Yo bajé y mis hijos estaban ahí. Andy tendría unos 8, Abdiel unos 6 o 7 y 5, no me acuerdo. Y cuando estaba yo ahí, el Señor me dijo, pon tus manos sobre de ellos. Y le creí a Dios, y cuando puse mis manos me dijo, ahora pon sobre de ellos lo que yo he puesto en tu corazón. Y los bendije. Y siendo unos niños, cuando son niños dices cualquier cosa, porque te emociona. Pero yo le dije, Señor, ellos te van a servir cuando sean grandes. Y se quedó esa oración ahí. A los 15 años Andrea me habla de su llamado en el corazón. Abdiel por ahí de los 13, yo lo vi que empezó a hacer su carrera, terminó su carrera, y a veces pareciera que a mí se me olvidara. Lo importante de esto es lo siguiente: en ese estado que yo viví en aquellos años atrás, hace unos 8 años que me pasó, esos 7 años, ustedes nunca se dieron cuenta, pero empecé a sentir ese cansancio, y empiezo a ver que Abdiel quiere acercarse al ministerio, que Andrea está abrazando el ministerio. Ustedes saben que Andrea iba a comenzar a pastorear conmigo la iglesia, hasta que llegó Eric. Se le ocurrió llegar, y los planes de Dios eran otros. Pero en ese tiempo, cuando ellos me decían, quiero servir a Dios, yo empecé a decir, no, porque no es fácil. No, porque hay heridas al paso de los años. Y me empecé a dar cuenta que ya no estaba como al principio. Que al principio yo pude poner mis manos y decir, Señor, ellos te servirán. Y ahora yo decía, no, Señor, porque en el ministerio se batalla demasiado, se duele, Señor, pasan de todas las cosas, y no quiero, como padres decimos esto, no quiero que vivan eso. Y el Señor me dijo, en medio de mi idea, el Señor me dijo, tú serás instrumento para que ellos empiecen, pero no serás quien determinen hasta dónde va a llegar, hasta dónde van a llegar. De eso me voy a encargar yo. Y descansé en el Señor. Y hoy Abdiel, que me acompaña en el ministerio, no me acompaña porque sea mi hijo, queridos. Soy una persona que cree que no los hijos por default sirven a Dios, pero cuando tienen llamado hay que darles espacio para que comiencen a servir. Así lo hice con mi hija, así lo hice con mi hijo, no porque son mis hijos. Ellos sirven a Dios y Dios se encargará de hacer. Pero lo que estoy diciendo es que cuando estás tan saturado, de pronto ya no te acuerdas lo que pasó en el pasado. Se me olvidó que cuando nacieron los puse en mis manos, los cargué y los bendije, y les dije a los dos, ustedes van a servir a Dios en su generación. Tuve que regresar al pasado, queridos, para regresar. Hoy le escribo
a Andrea le mando mensaje o le digo a Abdiel: hijo, sirve con pasión, sirve con amor a Dios, entrega tus fuerzas al Señor porque vale la pena hacerlo. Yo apenas tengo 84 y mira cómo me veo de 50, porque vale la pena entregar tu vida al Señor con todo el corazón. Necesitamos volver al pasado, una mirada al pasado, para que sepas a dónde tienes que volver. La segunda cosa que te quiero dejar es que el pasado, mirar al pasado, nos va a traer enseñanzas. Enseñanzas que son buenas para nosotros. Dice Jeremías, si lo lees conmigo, Jeremías capítulo 6, dice: esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo. La versión 60 dice: pregunten por la senda antigua y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no. Fíjense, no, ese es el camino que no queremos. Si tú lees tu Biblia, dice ahí: Judá rehúsa la palabra de Dios. Mirar hacia atrás, Dios le estaba diciendo: miren la senda antigua. ¿Qué es la senda antigua? Es simple y sencillamente conocer lo que Dios había hablado a su pueblo y ver que caminar en eso les daba paz en la vida. Así de sencillo. Es como si hoy yo te dijera: volvamos a la senda antigua. ¿A qué te estaría diciendo? Mira los fundamentos de tu fe, esas cosas que abrazaste para servir, para entregar, para evangelizar, para compartir, para aguantar las situaciones que de repente pasan, y vívelas de nuevo, porque ellas te van a dar paz, paz a tu corazón. Y paz no es la ausencia de problemas, paz es el remanso en el interior, en medio de la vida que nos toca vivir, porque hay altibajos en los días, en las semanas, en los meses, en los años. Lo que está diciendo esta porción es: mira, pregunta por las sendas antiguas, porque ellas te enseñan cómo hoy puedes tener paz en tu vida. Tenemos que ir a esas sendas antiguas, meditar hacia el pasado. Si hablamos de la Biblia, lo que abrazaste hace 2 días, hace 2 años, hace 20 años, creyéndole al Señor. Pero si hablas de tu vida, mirar en el corto pasado y en el mediano pasado y en el largo pasado, y poder mirar qué cosas del pasado hoy estás aplicando su enseñanza o cuáles ya no. Porque si en el pasado lo aprendiste y en el camino lo dejaste de hacer, quiere decir que dejaste de vivir en una enseñanza que aprendiste, y es muy probable que hoy no tengas la paz que esa enseñanza te dejó. Como perdonar, o como predicar, o como servir. Ayer les decía a unos servidores: la gente piensa que servir a Dios les puede traer problemas, y les dije: no, queridos, servir a Dios siempre trae el favor y la recompensa del Señor, siempre, siempre. Y yo les decía, porque me decía alguien: pastor, es que si dejo mi trabajo para venir. Le dije: no, si el día que tú aprendas a dejar tu trabajo para dedicarle un tiempo al servicio a Dios, vas a aprender y vas a descubrir que Dios no se queda con nada, que Dios puede hacer milagros, puede hacer cambios, puede hacer provisión. Y yo le decía: la Biblia enseña que cuando nosotros servimos a Dios, siempre el Señor trae un favor sobre nuestras vidas. Por eso se habla de recompensa, de darle de beber a un profeta, ¿verdad? O de servir a un profeta, a un siervo de Dios que representa la palabra de Dios. Y yo le decía a los servidores: hoy en día la iglesia piensa que no puede, pero sí puede. Lo que pasa es que hay que ir al pasado y decir: a ver, ¿cómo antes podía? Antes no tenía coche y podía, ahora tengo coche y que hay mucho tráfico. Antes no tenía coche y venía, ahora no tengo, no tenía coche y venía, ahora lo tengo y que no tengo para la gasolina. Y dices: hey, algo está mal. Tenemos que mirar al pasado y ver qué aprendimos del pasado para poderlo aplicar en el presente. Ayer le decía a los servidores con los que estaba: servir a Dios no es hacer cosas, servir a Dios es construir propósitos.
Y cuando servimos a Dios con entendimiento, yo les compartí a ellos, comienzas a disfrutar de esa abundancia, del poder, del amor, de la suplencia de Dios, del favor de Dios. Yo les he platicado a ustedes historias, hasta el día de hoy, historias y testimonios a la hora de estar sirviendo a Dios, de poder hacerlo, de poder sumarte para hacer las cosas, de poder mirar lo que Dios hace, aun cuando tú dispones de tu tiempo, de tu trabajo. Yo recuerdo el día que mis padres decidieron cerrar su negocio en domingo para llevar a sus hijos a la iglesia. Y cualquiera diría, es que si cierro el domingo pierdo. Claro, eso dicen las cuentas, pero el día que experimentes que ese es un acto de fe y de confianza en Dios, entonces vas a servir no para catafixiar nada, sino porque estás dispuesto aún hasta ofrendarle eso a Dios, y descubres algo en el pasado que te deja una enseñanza. Y la pregunta es, ¿miras hacia el pasado para ver en cuáles de las enseñanzas del pasado seguimos viviendo el día de hoy? Hay que seguir mirando hacia el pasado. ¿Para qué? Para ver en qué enseñanza vives. ¿Y qué va a pasar con esa enseñanza? Te va a traer paz. Ya sabes que la respuesta blanda apacigua la ira. Ya te diste cuenta el día que tu esposo te dijo ¿qué? Y tú le dijiste ¿qué? Pues lo que quieras. Ya te diste cuenta que la siguiente vez que llegó y te dijo ¿qué? Le dijiste nada, mi amor, qué guapo te ves. Mira, no me había dado cuenta, estás bien guapo. Ay, chiquito, chulo. Y te diste cuenta que se calmó el toro, que se les cerró, porque ya ves que los hombres cuando se enojan se les hace la nariz, se les cerró la nariz, se fue Shrek, apareció el príncipe. ¿Ya te diste cuenta? Pero ¿qué pasó? Que ahora otra vez cuando te dice ¿qué? Le dices ¿qué? Pues lo que quieras. Que la enseñanza se dejó y hay que regresar al pasado para seguir teniendo la misma paz en el presente que Dios nos ha dado. Póngase de pie, por favor. Quiero compartir más, pero tenemos, si Dios nos presta vida, más tiempo para hacerlo. ¿Cuántas canciones? Montón de canciones. ¿Alguien se acuerda de esta canción? Toda la tierra te alabará, ¿no? Los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, eres el Señor. Te alabaré, te adoraré, de noche y de día yo te exaltaré. Y recuerdo que esa canción la cantaba un director de alabanza solo con una guitarra, una iglesia de 1000 personas, y todos cantábamos te alabaré. Yo me di cuenta que a veces hoy la iglesia, sobre todo los de la primera reunión, cuando está alabanza, solo están viendo. Hay que cantar. Pastor, es que me queda muy alto, pues bájala. Te alabaré, te adoraré. Queridos, te invito a que eches una mirada al pasado. Acuérdate del día que le entregaste tu vida a Jesús. Acuérdate el día que tuviste un encuentro con Él ya siendo tu Señor, y que Él te habló y te dijo, confía en mí, descansa en mí, yo estaré contigo. O aquel día que estabas, que no podías, y Él puso su mano y te animó y te dijo, hijo, sé valiente, vas a salir de esta. Pasaron los días o semanas o los meses, no sé, y saliste adelante, y Él mismo vino a decirte, te dije
que no ibas a morir. Y como mi siervo, no morirás, sino que vivirás y contarás la grandeza de tu Dios. Tenemos que ir a veces al pasado, ese día que muy emocionados le dijimos: Señor, con todo lo que soy, te quiero servir. Ay, ay, ay. Si no tenemos cuidado, las circunstancias de la vida ahogan eso en tu corazón. A todos nos pasa. Ay, poco ustedes también, pastor, claro. Hoy no lloro por eso, lloro porque no sabes lo fuerte que siento adentro cuando le digo: Señor, un día te dije, te voy a servir. Tenía apenas 17 años. Y le dije: te entrego mi vida, pon tus sueños, dejo los míos, quiero servirte. A los 17 no sabes. Al rato ves una empresa y dices: yo podría ser empresario. Sí, pero me dijiste: dejo mis sueños y llevo los tuyos. Y yo sé que Dios no tendría problema en que yo fuera empresario o me dedique a otras cosas, pero no se trata de eso. Se trata que un día en el pasado le dije: Señor, aquí está mi vida, te quiero servir. Hay algo muy fuerte en mi corazón. Y a veces tenemos que ir a ese pasado para saber si en el presente vivimos con la enseñanza de ese pasado o vivimos con la fuerza de ese pasado. No se trata de ir al pasado y quedarnos ahí. Se trata de mirar al pasado para que de él aprendas y de él reflejes en el presente y abras un glorioso camino para los siguientes años que Dios tiene para ti. Así que tómate un momentito y piensa en tu pasado cercano. Algo que le has dicho a Dios, algo que Dios te ha dicho, algo que has vivido, un pasaje bíblico que Él te ha hablado, un momento íntimo que le dijiste: Señor, si de esto me sacas, yo voy a hacer esto. Y no para que te sientas deudor, sino para que mires la intensidad de lo que le dijiste al Señor. Gracias, Señor, por estar aquí. Estuviste en el pasado y ya estabas en este presente. Inclusive sabías si nosotros ya no íbamos a estar en el mismo fragor, en la misma fuerza, en el mismo fuego de ese momento, en el matrimonio, en la vida, en la iglesia, en la fe. Pero ya estabas en este presente, Señor, y aún conociendo toda la historia, nos sigues amando igual, Señor. Y hoy creo que como el Padre miraba hacia el horizonte, mirando si su Hijo venía de regreso, creo que hoy, Señor, conociendo todo el tiempo, hoy te paras a la puerta para saber si alguien viene de regreso. Y mira hacia su pasado, no para regresar a Él, sino para ahora vivir en el presente con lo que aprendió, con lo que descubrió y con aquello a lo que tiene que volver, Señor, del pasado. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por tu bondad. El esplendor del Rey vestido